Reniel Rodríguez González es un niño de 15 años. Es cubano y además matancero. Por espacio de 72 horas estuvo internado en una escuela de formación integral de su provincia. Pero ahora bien, ¿qué son las escuelas de formación integral? Las escuelas de formación integral son unos centros educacionales rectoriados por el Ministerio del Interior que están destinados, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 64, a la formación de menores de 16 años que presentan trastornos de la conducta, manifestaciones antisociales o simplemente que cometen delitos. De acuerdo con un reportaje publicado por el periódico Trabajadores en el año 2018, las escuelas de formación integral implementan un modelo educativo terapéutico que mediante técnicas novedosas y terapias contribuye a la compensación y corrección del comportamiento de los alumnos y las familias. Ahora bien, si nos guiamos por la ley y la prensa cubana, si Reniel Rodríguez fue enviado a una escuela de esa, debe haber sido porque las autoridades consideraron que tenía o una desviación conductual, o había tenido manifestaciones antisociales, o simplemente había cometido algún delito. En ese caso, una pregunta se impone. ¿Qué hizo a Reniel merecer ser considerado un menor necesitado de correcciones? Pues simple, salir a la calle el 15 de noviembre con ropa blanca y una pachanga, comportarse como un millennial y transmitir el acto en sus redes sociales. Pero más que nada, lo que al parecer creían las autoridades cubanas que debía ser corregido en Reniel era su capacidad para expresarse libremente, sobre todo con relación a la política. Lo que creían que debía ser corregido o modulado era su insolente decisión de convocar a otros a que también se expresaran. Algo que me dijo mi profe de historia es que no se puede iniciar una independencia o una revolución si no están las cosas para tú empezar, si no están las situaciones para que tú empieces. Tenemos todas las putas situaciones para que empiece un cambio, ¿no? ¿No creen? La situación del país ya lo dice todo. Algunos dirán, ¡qué elocuencia! Sin embargo, las autoridades cubanas no ven elocuencia o talento en esas expresiones de Reniel. Lo que ven es desobediencia o instigación a delinquir. Lo que ven en Reniel es una amenaza. Reniel y su familia sufrieron por sus expresiones. Su madre realmente parece haber sido doblemente victimizada. Primero, por tener que sufrir que su hijo fuera trasladado, por decir lo que piensa, a una escuela de conducta. Y segundo, por tener que normalizar ante la prensa estatal un hecho como ese. Se le informó que tenía que venir para acá, para el centro, para el EFI. Imagínate, como todo niño fin, no entendía por qué. Él no entendía por qué venía para acá. Yo en un momento también me puse... No veía, yo pensé que era otro lugar. Ya después, ¿no? Cuando llegué aquí me dijeron, no, esto aquí no, esto es diferente. Y me di cuenta que de verdad que esto era una escuela. Yo pude virar, pude ver. Pero si algo bueno podemos sacar de esta historia es que Reniel, entre otras cosas, por la campaña que se desató en su favor en las redes sociales, parece haber librado en esta vuelta. Regresó a su casa con su familia y parece que podrá incorporarse nuevamente a su escuela normal, no a la que está rectorada por el Ministerio del Interior, a la que está rectorada por el de Educación. Sin embargo, en Cuba hay otros niños que no han tenido la misma suerte de Reniel. Hay otros niños que han sufrido y que todavía sufren la furia del poder cubano. Para dejar algo en claro, con independencia del criterio divergente que pueda manejar el gobierno cubano y su legislación, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de la cual Cuba es parte, niño es todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. En Cuba la mayoría de edad no se alcanza hasta los 18 años de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. Por ende, de acuerdo con la ley cubana, los menores de 18 años son considerados niños. Pero ojo, no son considerados como niños para todo. Cuando se trata de la posibilidad de ser juzgados, de ir a prisión por la posible comisión de un delito, la niñez en Cuba se acaba a los 16 años. En otras palabras, los niños de más de 16 años que cometan delitos no les depara el destino de Reniel. Les depara simplemente el juzgamiento y, en el peor de los casos, la cárcel. Justicia UCJ es un colectivo de mujeres que de forma independiente han ido monitoreando los presos políticos después de las protestas del 11 de julio del 2021. De acuerdo con sus declaraciones, entre el 11 de julio y el 15 de noviembre de ese propio año, 2021, han podido verificar la detención de 43 menores de 18 años relacionados con esos actos de protesta. De esos 43 menores, 29 ya han sido encarcelados, 9 esperan juicios bajo otras medidas cautelares
y 15 continúan detenidos en prisiones donde comparten espacios con otros reclusos mayores de edad. De esos 15 menores que permanecen detenidos, Justicia 11J ha podido verificar que al menos 7 se encuentran acusados del delito de sedición. La sedición es un delito profundamente político y regula que los intentos tumultuarios de subvertir el orden socialista son sancionados con penas entre 10 y 20 años de cárcel o incluso la muerte. La sedición es un delito que ha propiciado que a niños que llegaron a la mayoría de edad en las cárceles cubanas, como Milloslán Román Rodríguez, Brandon David Becerra Curbelo y Roland Jesús Castillo Castro, la Fiscalía les esté solicitando en este minuto sanciones de 15, 18 y 23 años de privación de libertad respectivamente. El gobierno cubano, en incumplimiento de sus compromisos internacionales, no solo ha sometido escarmientos descarnados a los niños políticamente desobedientes. Los aparatos represivos también han intentado utilizar a los niños como monedas de cambio para presionar a los padres y madres disidentes. El 3 de noviembre del 2021, y como parte de la ola represiva desatada por el gobierno cubano para impedir la marcha pacífica convocada por Archipiélago, el órgano de atención a menores del MININ citó a Daniela Rojo, una activista que fue detenida durante las protestas del 11J y que después se convirtió en moderadora del propio Archipiélago. Ese mismo órgano, el de menores, también citó el 12 de noviembre del 2021 a Luz Escobar, periodista independiente y vinculada al diario digital 14 y medio. Ambas activistas y madres disidentes han sido citadas e interrogadas por funcionarios del mismo órgano que decidió enviar a Reinel a una escuela de formación integral. El órgano de atención a menores no puede sancionar a los padres, pero sí puede disponer sin muchos controles la corrección de la conducta de los hijos. O sea, en definitiva, en última instancia el MININ también tiene en Cuba toda la capacidad de victimizar a los hijos con tal de persuadir a los padres. Este es el perverso mensaje detrás de las citaciones que sufrieron Luz Escobar y Daniela Rojo. Puedo victimizar a tus niños y niñas con tal de reprimirte a ti. Pero el MININ, o sea, el gobierno cubano, conserva también la posibilidad de reprimir directamente a los padres por el tipo de educación y la participación que le den a sus hijos en sus actividades políticas. El poder en Cuba ha utilizado el delito de otros actos contra el normal desarrollo del menor para sancionar a padres, activistas o disidentes por el hecho de ofrecerle a sus hijos un modelo de valores contrarios a la ideología oficial y tratar de vivir de acuerdo con él. Asumir que un modelo de educación diferente al ideológicamente admitido por un gobierno es contrario al normal desarrollo de un niño implica la posibilidad de reprimir legal y directamente a padres y madres que no acepten ese modelo. Pero a su vez implica la represión indirecta sobre los hijos porque terminan o pueden terminar siempre siendo separados de sus progenitores. Por eso, este comentario de la madre de Reinel no parece ser de gratis. A todos los padres, que por favor que estemos más pendientes a las redes sociales de nuestros hijos. Qué bueno que Reinel esté en casa, pero como él, quedan muchos más y no precisamente en escuelas de formación integral. A por ellos deberíamos ir. Nos vemos en la próxima.